Bonjour, bienvenue. Les professeurs d'espagnol du lycée Jacques-Prévert de Saint-Christol-les-Alès vous présentent la spécialité LLCE espagnol. LLCE, ça veut dire langue, littérature et civilisation étrangère. Il faut savoir que dans le monde entier, 580 millions de personnes parlent espagnol. C'est aussi la deuxième langue la plus parlée au monde, la troisième la plus utilisée sur Internet. Et en 2060, les États-Unis seront le deuxième pays hispanophone après le Mexique. L'espagnol, c'est aussi la deuxième langue de publication scientifique et la troisième place dans l'ONU. Enfin, l'espagnol est parlé dans 21 pays du monde et c'est la langue officielle. Les objectifs de la spécialité LLCE sont d'augmenter l'exposition à la langue, de prendre conscience de la place et du rôle de l'Espagne et de l'Amérique latine, d'explorer la langue, la littérature et la culture, de développer le goût de lire, de découvrir l'art cinématographique hispanique, de se préparer à la mobilité dans le cadre international et d'encourager enfin le sens critique et l'esprit d'ouverture des élèves. En ce qui concerne le programme, en première, les élèves auront 4 heures par semaine. Ils étudieront 2 œuvres intégrales et un film. Le niveau attendu est le niveau B2 à la fin de l'année scolaire. En terminale, les élèves auront 6 heures par semaine. Ils étudieront aussi 2 œuvres intégrales et un film. Le niveau attendu est le niveau C1 à la fin de l'année scolaire. 3 thématiques seront étudiées. Quelles poursuites d'études peuvent envisager les élèves après une spécialité LLCE espagnol? Ils peuvent s'orienter vers des études universitaires de lettres, langues et journalisme, comme par exemple langue étrangère appliquée anglais-espagnol ou bien LLCE espagnol. Ils peuvent également s'orienter vers des études de sciences humaines et sociales ou encore sciences politiques. Ils peuvent envisager aussi des classes préparatoires littéraires ou bien sociales et économiques. Ils peuvent également faire des études scientifiques en Espagne, opter pour une mobilité internationale par Erasmus, aller vers le droit et langue, le commerce, la communication et le tourisme. Hola. Alors nous sommes des élèves de spécialité littérature espagnole en terminale générale. Nous allons vous présenter la spécialité que nous étudions. Elle donne l'opportunité de pouvoir apprendre une langue étrangère d'une manière plus précise. Aussi, elle est importante pour ceux ou celles qui veulent faire des études à l'étranger, en Espagne ou dans des pays hispanophones. C'est une spécialité enrichissante et qui améliore la culture générale, donc apprendre de nouvelles choses sur les cultures, le pays, etc. La littérature espagnole, ce n'est pas que lire des livres. C'est un programme intéressant et avec beaucoup de diversité et les professeurs sont aussi très impliqués dans ce qu'ils proposent et l'aspect qu'ils nous enseignent. Et aussi, nous pouvons faire des voyages. Hola, on est des élèves de terminale Prévert et alors on a du coup littérature espagnole comme spécialité et contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas littérature dans son sens propre, c'est beaucoup sur la culture, l'histoire, tout ça de l'Espagne, mais pas que de l'Espagne, aussi de l'Amérique latine, tout ça, toute la culture espagnole et tout, c'est bien plus approfondi que le tronc commun. Et voilà, prenez cette spécialité. Les projets que nous pouvons envisager l'année prochaine en première ou bien en terminale sont des échanges et voyages linguistiques et culturels, la participation à de nombreux concours, rencontrer des auteurs ou bien des metteurs en scène et étudier des films en version originale. Nous avons la chance de pouvoir faire participer nos élèves à une web radio, celle du lycée. Les élèves pourront également se déplacer sur le salon du livre. Nous envisageons également des jeux de rôle par le biais du théâtre à travers le fort partenariat avec le Cratère. Il y aura également des sorties pédagogiques comme des visites de musées ou bien d'expositions, des pièces de théâtre à l'intérieur du lycée ou bien à l'extérieur. Les élèves participeront à la semaine des langues ainsi qu'à la semaine de la presse.
Hola a todos, bienvenido en el programa de literatura de mediodía. Hoy vamos a hablar de una novela corta de Miguel Santos. Es una novela policíaca que ocurre en Madrid en nuestro tiempo. La escena se sitúa alrededor de las fiestas navideñas. La novela está contada por un narrador exterior. Presenta las cosas del detective José Rey, que se apoda Pepe. Su secretaria, Susi, le ayuda cuando una mujer llamada Natalia Mayo viene con una letra de amenaza. El detective no puede hacer nada, pero el 1 de enero la policía encuentra a la mujer muerta. Fue envenenada. El culpable es uno de los invitados de la fiesta del Año Nuevo. Fueron 12. Pepe debe interrogar a todos para descubrir el culpable. A mí me parece que la novela está demasiado corta para crear un real efecto de suspense. Por ejemplo, el detective interroga solamente a 4 personajes sospechosos y además el culpable se denuncia demasiado rápidamente. Pero lo que más me ha gustado es el conjunto de los personajes. Están muy interesantes y divertidos. Mi preferido es Pepe, porque está irascible y que no le encantan nada las fiestas del fin del año y las mujeres guapas y altas. Por fin, si quieren conocer la identidad del asesino, de la diva Natalia, deben leer la novela. Es el fin de nuestro programa. A mañana para una nueva novela en la radio de Madrid que conocen todos. ¡Adiós! Hoy los jóvenes se pasan el tiempo delante de las nuevas tecnologías. Están jugando a los videojuegos, están en las redes sociales. Traigo algunos libros para ti. Oh. A los jóvenes no les gusta leer, así los mejores científicos del mundo han inventado un nuevo objeto de alta tecnología para ellos. Este objeto se llama libro. El libro está compuesto por hojas de papel, que es un producto de alta tecnología porque es construido con la naturaleza. El libro es un objeto muy compacto y portátil, así es muy fácil de utilización. Para encenderlo, tenemos que abrirlo. En una de las primeras hojas de papel hay un índice. Indica lo que está escrito en el libro y la posición de esos elementos en el libro. Después, simplemente leer y la información de la historia que está escrita va directamente al cerebro. Es posible de utilizarlo cuando queremos. Se enciende de manera automática cuando queremos leer el libro. Así, cuando abrimos el libro, podemos empezar la lectura inmediatamente. Y cuando cerramos el libro, se apaga automáticamente también. Mientras que no podemos decir la misma cosa para un móvil. Para funcionar, el libro no necesita cables, red internet o telefónico. No necesita también batería o electricidad. Mientras que un móvil sí. Para tu salud, comes al menos 5 libros al día. No comer, leer. ¿Y a ti, te gusta la lectura?
Clara Campoamor Rodríguez nació en Madrid el 12 de febrero de 1888. Murió en Lozana el 30 de abril de 1972. He elegido a Clara Campoamor porque para mí es la mujer que ha permitido que todas las mujeres de España se afirmen realmente en la sociedad. Es una mujer inspiradora que puede ser un modelo a seguir para todos nosotros. Siempre fue más allá de las dificultades que tuvo que afrontar. Clara Campoamor Rodríguez, conocida como Clara Campoamor, era hija de la costurera María Pilar Rodríguez y del contable Manuel Campoamor. Tuvo 2 hermanos, aunque desgraciadamente solo sobrevivió uno de ellos. Campoamor pronto tuvo que contribuir en la economía familiar. Con tan solo 10 años, tras la muerte de su padre, tuvo que dejar la escuela y trabajar. Modista, dependienta o telefonista son algunos de los trabajos que realizó. En 1909 consiguió plaza como auxiliar de telégrafos del Ministerio de Gobernación. Fue destinada unos meses a Zaragoza y después 4 años en San Sebastián. Fue en 1914 cuando regresó a Madrid tras conseguir una plaza por oposición en el Ministerio de Instrucción Pública como profesora de taquigrafía y mecanografía. En los años posteriores desempeñó más trabajos. Uno de ellos fue el secretario del director del periódico La Tribuna, Salvador Cánovas Cervantes. Gracias a este puesto, Campoamor comenzó a interesarse en política. Tras estas experiencias, Clara Campoamor inició el bachiller en 1920. Una vez terminó, se matriculó en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar el Derecho. Se graduó en 1924. En 1925 se inscribió en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. En 1931, tras la proclamación de la Segunda República el 14 de abril, Campoamor fue elegida diputada por Madrid del Partido Radical. Durante este periodo formó parte del consejo que elaboró la Constitución de la nueva República. Fue la primera mujer española en comparecer ante el Tribunal Supremo y en desarrollar jurisprudencia sobre cuestiones relacionadas con los derechos y la situación jurídica de la mujer en España. Unos años más tarde, junto con sus colegas europeas, lanzó la Federación Internacional de Mujeres Juristas y también contribuyó a la fundación de la Liga Española de Mujeres por la Paz, que trabaja en la colaboración con la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Clara Campoamor trabajó para que no hubiera discriminación de sexos, por la igualdad entre los hijos extramaritales y por el divorcio. Sin embargo, por lo que más se recuerda a la abogada es por su lucha por el sufragio universal. Bajo el grito de República, siempre República, Campoamor dio varias conferencias en la Asociación Femenina Universitaria y en la Academia de Jurisprudencia. Hasta 1931, el sufragio en España era censitario. Quiso hacerlo universal de tal manera que las mujeres pudiesen votar. No todos los diputados estaban de acuerdo con ella, por lo que se debatió en las Cortes. Victoria Kent fue una abogada y política socialista radical de la Segunda República Española. Fue la primera mujer en ser admitida en el Colegio de Abogados de Madrid en 1925. Durante la dictadura de Miguel I Rivera, y la primera mujer del mundo en declararse un tribunal militar. Fue una de las primeras en oponerse al derecho al voto de las mujeres contra Clara Campoamor. Muchos de los contrarios, como Victoria Kent, que se estableciera el sufragio universal, argumentaron que las mujeres aún no estaban preparadas para votar, aunque merecieran ese derecho. Aseguraron que estaban muy influidas por la Iglesia y votarían por la derecha. Su propio partido decidió oponerse al sufragio femenino, por lo que se marchó y continuó haciendo campaña a favor del mismo en la Asamblea como miembro independiente. El 1 de octubre de 1931, tras el debate entre Clara Campoamor y Victoria Kent, contraria el voto femenino, que dio por vencedora a la primera, se aprobó el artículo 36 de la Constitución. En él se recogía el sufragio femenino con 161 votos a favor y 121 en contra.
Este derecho se hizo efectivo en las elecciones de 1933, donde las mujeres pudieron elegir libremente a sus representantes. En estos comicios, Clara Campoamor no pudo renovar su escaño. El año siguiente abandonó el Partido Radical y quiso afiliarse a Izquierda Republicana, pero no fue admitida. Después de esto, en 1935 publicó Mi pecado mortal, El voto femenino y Yo. La igualdad entre hombres y mujeres conseguida en la Segunda República no duró mucho. En julio de 1936 estalló la guerra civil y los derechos de la ciudadanía, especialmente los de las mujeres, pronto se verían afectados. Clara Campoamor huyó de Madrid y se exilió en Francia. Como reconocimiento a toda una vida dedicada a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, el nombre de Clara Campoamor sigue presente entre nosotros en calles, colegios, premios. Por último, esta mujer es un icono del feminismo. Representa la inteligencia y el coraje femenino. Personalmente la considero una de las imágenes más importantes a recordar en el progreso político.